¿Qué tal, Miss? ¿Cómo se encuentra? Espero que se encuentre muy bien. Le deseo buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la que esté viendo nuestro video. Soy líder del grupo número 3 y por ende me encargaré de darle la introducción a los temas que nos fueron impartidos y a los temas a los que nosotros les daremos exposición el día de hoy. Nuestro grupo está conformado por Arriaga Kenia, Kaisa Nicole, Peralta Dustin, mi persona, y Rosales José. Y a lo largo de esta exposición explicaremos en conjunto con la compañera Kaisa Nicole, porque nos hemos dividido los temas como grupo, qué es el ensayo, su origen, sus características y su importancia. El ensayo es un tipo de texto que nos permite expresar ideas, opiniones y reflexiones personales sobre un tema específico, a diferencia de otros textos más rígidos. El ensayo se caracteriza por su estilo libre y reflexivo, lo que permite al autor desarrollar su pensamiento de una manera más personal y crítica. Además, como todos lo sabemos, porque en algún momento todos nosotros como estudiantes nos hemos visto envueltos en la necesidad de hacer un ensayo, por más pequeño que sea, entendemos que este tipo de texto es muy utilizado en la educación porque nos ayuda a mejorar la escritura, el análisis y la capacidad de argumentar ideas de forma clara y ordenada. A lo largo de esta presentación, de estas diapositivas, entenderemos cada uno de estos temas que vemos aquí, desde la 1 hasta la 8. Veremos de manera desglosada qué es el ensayo, su importancia, el origen de este tipo de texto tan importante, las características que envuelven a este tipo de texto y por último una conclusión. Primero, para darle un preámbulo a lo que es este tema, debemos entender por qué es importante el ensayo en sí. Leamos esta cita. La sencillez es la gloria de la expresión. Esta frase se relaciona directamente con el ensayo, ya que este tipo de texto busca expresar ideas de manera clara, sencilla y comprensible, sin necesidad de utilizar palabras complicadas o un lenguaje excesivamente técnico como es necesario en otros tipos de texto, ¿correcto? El mensaje principal de esta cita es que una buena expresión no depende de lo difícil que sea el lenguaje, sino de que también se logra comunicar una idea. Esto es precisamente uno de los objetivos del ensayo, porque el ensayo es tan solo un texto, no busca reflejar la información de una manera más llamativa, de una manera que tenga figuras, que tenga mil colores, que tenga miles y miles de cosas que son muy necesarias al momento de entender un tema, sino que lo exprese de una manera muy sencilla. Y he allí, como dice la cita, la gloria de la expresión. Ahora, pasamos a la diapositiva número 3 y para entender qué es el ensayo. El ensayo es un texto escrito en prosa que permite desarrollar ideas, opiniones y reflexiones sobre un tema determinado. Se caracteriza principalmente por su estilo libre, el uso de razonamiento lógico y la expresión del punto de vista del autor. A través del ensayo, el autor puede analizar un tema, dar su opinión personal y argumentar de manera coherente. No se trata solo de dar información, sino también de interpretarla y dar una reflexión de ella. Esto es muy importante. Por esta razón, el ensayo es muy utilizado en el ámbito educativo, ya que ayuda a los estudiantes a desarrollar el pensamiento crítico. Algo muy importante que, al parecer, nos falta a muchos y personas que de hecho están en el medio, personas que ocupan un cargo importante en el país, se encuentran al menos, a mi parecer, nulas en este tipo de pensamiento, que vaya, que es muy importante. También nos ayuda a organizar ideas a nosotros como estudiantes y a expresarnos de manera correcta mediante la escritura. Pasamos a entender qué es el ensayo. El ensayo es un tipo de texto que tiene como finalidad explicar, analizar o argumentar una idea clara, de manera clara y coherente.
Una de las principales, una de sus principales características es que permite al actor expresar su opinión personal siempre respaldada con argumentos válidos, claro está. Esto significa que no se trata solo de opinar, sino de justificar lo que se dice, con ideas fundamentadas bajo argumentos válidos. Además, el ensayo busca que el lector comprenda el tema desde una perspectiva reflexiva, invitándolo a pensar y a formar su propio criterio. Esto es muy importante que lo entendamos como estudiantes, porque muchas veces vemos en redes sociales, en cualquier medio que nosotros encontremos en línea, la expresión o la idea de una persona y automáticamente la absorbemos y la convertimos en nuestro punto de vista sin ni siquiera pensar si aquello tiene validez o no, sin ponernos a pensar por un momento si sus argumentos, los argumentos que dio no flaquean, o si es una opinión coherente, sino que simplemente la absorbemos y a partir de eso comenzamos a repetirla y repetirla una y otra vez, y hacemos de esto un tipo de teléfono descompuesto y al final termina siendo una idea incoherente por completo. Así que esta característica hace del ensayo un texto no tan complejo, pero sí muy completo y útil para el aprendizaje. Ahora, tenemos que entender el origen del ensayo, ¿verdad? El origen del ensayo tiene su origen en el siglo XVI. Surge como una forma de expresar ideas personales y reflexiones sin seguir una estructura tan rígida como, ya lo dije antes, distintiva de otros tipos de texto, como por ejemplo un informe. Un informe tiene que ser redactado por un profesional con todos los tecnicismos del caso y demás cosas. El creador del ensayo fue el escritor francés Michel de Montaigne, quien utilizó este tipo de escritura, escúchenlo, para analizar temas relacionados con la vida, la sociedad y el pensamiento humano. El señor buscó expresar estos temas y lo consiguió a través de quién? Del ensayo. Montaigne escribía desde su experiencia personal, reflexionando sobre lo que observaba y pensaba, lo que hizo del ensayo un medio muy valioso para el análisis crítico. Con el pasar de los años, con el pasar del tiempo, el ensayo fue evolucionando como es normal. Todas las ideas empiezan desde una base y a partir de eso siempre evolucionan. El ensayo no es la excepción. Se comienza a utilizar ampliamente en la educación, la literatura y la investigación, convirtiéndose en una herramienta fundamental para desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad de argumentación. Importante que entendamos esto y pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo son sus características? Sus características más importantes y las que más destaco y que a través de mi explicación y de la exposición que le he dado a este tema me he encargado de darle un preámbulo y de exponerlas de manera breve, pero seré más conciso en esta diapositiva. El ensayo tiene características importantes y son varias, pero las he resumido en tres en este caso. Primero, tiene un lenguaje claro y formal, no complejo ni técnico, claro y formal, es muy distinto, lo que permite que el lector comprenda las ideas de manera fácil, para nada compleja. Todos aquí en algún momento hemos visto un ensayo, quizás el de algún compañero, quizás el de la profesora cuando nos estaba guiando en cómo hacer un bendito ensayo. Y así notamos, como estudiantes y como personas, que el lenguaje formal es claro y a través de esto nos permite que entendamos las ideas que allí se plasman de manera clara y concisa y que sea más fácil absorberlos y a partir de aquello generar nuestra opinión
nuestros argumentos, nuestras ideas y nuestros puntos de vista. Segundo, es un texto argumentativo y reflexivo. De hecho, uno de los tipos de ensayo es el ensayo argumentativo, expositivo y varios, ya que presenta opiniones fundamentales, análisis personales y puntos de vista propios. Un ensayo nace a partir de una tesis. Mi tesis puede ser ahora mismo que yo que sé, la, la administración del presidente me parece ineficiente. Esa es mi tesis principal. Y a partir de esa tesis yo tengo que argumentarla para darle validez a esa tesis. ¿Cómo lo hago? Buscando argumentos que respalden mi idea principal, es decir, la tesis. Y a partir de eso busco darle forma a esta misma. Y es por eso que esta es una de las características más importantes, ya que todos nosotros en algún momento desarrollamos una tesis pequeña a la que a través del ensayo podemos darle validez y darle una forma más extensa y hacer así expresar nuestra idea de manera clara y que de esta manera quien lo lea pueda entender nuestro punto de vista y quizás a partir de ese punto de vista desarrollar el suyo propio y así es una cadena que se repite y se repite y se repite. Es así como hemos logrado grandes avances en la ciencia, en cualquiera de las ciencias, como las conocemos. Y como tercer y no menos importante, el ensayo posee una estructura flexible, generalmente compuesta por introducción, desarrollo y conclusión. Una estructura, como podemos ver, simple y que al menos todos nosotros conocemos, parecida a la de un cuento, yo siempre digo. Introducimos primero el tema, luego le damos el desarrollo, lo argumentamos, le ponemos citas para respaldar y que se entienda mejor nuestro tema y demás, y en la conclusión pues lo cerramos simplemente de manera muy formal, ya terminando de explicar nuestras ideas y dando una retroalimentación de todo lo que se trató a través del texto que nosotros hemos desarrollado, ¿verdad? Gracias a esta característica, el ensayo se convierte en una herramienta muy útil, pero demasiado útil para expresar nuestros pensamientos, analizar temas y desarrollar habilidades de escritura y de razonamiento. Quizás muchos de nosotros hemos desarrollado ensayos a lo largo de nuestra vida académica en el colegio, en nuestra escuela no lo creo, pero en nuestro colegio sí, al menos en mi experiencia personal. En el colegio me tocó realizar muchos ensayos, bastantes ensayos, y poco a poco, el primero me fue fatal, obviamente, porque era mi primera vez haciendo un ensayo y claramente pues no lo tenía muy claro y me costaba expresar mis ideas, me costaba desarrollar mi tema, pero a lo que fui avanzando, el siguiente, el segundo, tercero, cuarto, quinto, y por último hasta la tesis, proyecto de grado que di, mis habilidades de escritura eran mejores. No son perfectas, porque obviamente nadie alcanza la perfección, pero sí eran mejores que de las que tenía cuando empecé. Así que pues, puedo decir que por experiencia personal, esta característica sí es muy importante porque a muchos nos habrá pasado que nuestras habilidades de escritura y de razonamiento eran muy vagas, pero con el desarrollo de diferentes ensayos fueron mejorando a través del tiempo, desarrollando así una habilidad muy importante y que nos va a servir ahora actualmente en nuestra vida como universitarios. Por último, le doy el cierre porque a partir de aquí mi compañera Kaisa Nicole se encargará de seguir desarrollando el tema del ensayo a través de las diapositivas que quedan aquí aún para explicar y seguir desarrollando el tema. Así que para finalizar esta parte, podemos decir que el ensayo es un texto fundamental en el ámbito educativo ya que permite expresar ideas con claridad, desarrollar pensamiento crítico y fortalecer la capacidad del análisis, lo que les he dicho a lo largo de esta diapositiva y de esta explicación. Espero que lo hayan disfrutado y le doy paso a mi compañera Kaisa Nicole. Importancia del ensayo. El ensayo es importante porque fortalece el pensamiento crítico y la capacidad de análisis.
Permite desarrollar habilidades de escritura, de comprensión lectora y de argumentación. Además, fomenta la investigación y el uso adecuado de la información, lo cual es fundamental en el proceso educativo. Cumple con un papel fundamental tanto en el ámbito académico, educativo y profesional, ya que este contribuye al desarrollo de habilidades intelectuales, comunicativas y analíticas. Su importancia radica no solo en el producto final, sino también en el proceso de elaboración, el cual implica reflexión, investigación y organización de ideas. Para esto tenemos diferentes puntos, por ejemplo el desarrollo del pensamiento crítico. El ensayo fomenta el pensamiento crítico al exigir que el autor analice información, compare distintos puntos de vista y formule juicios propios. Este proceso permite desarrollar la capacidad de cuestionar, reflexionar y argumentar de manera razonada. El pensamiento crítico es una habilidad esencial para la vida académica y profesional, ya que ésta permite tomar decisiones informadas y comprender la complejidad de los problemas sociales, culturales y científicos. Fortalecimiento de la expresión escrita. La redacción de ensayos contribuye significativamente a mejorar la expresión escrita. El autor aprende a estructurar textos, organizar ideas y a utilizar un vocabulario adecuado, también a respetar las normas gramaticales y ortográficas. Esta habilidad es fundamental en cualquier área del conocimiento, ya que la comunicación escrita clara y coherente es una herramienta indispensable en cualquier ámbito. Instrumento de evaluación académica. En el sistema educativo, por ejemplo, el ensayo es uno de los instrumentos de evaluación más utilizados, ya que permite al docente evaluar el nivel de comprensión del estudiante, su capacidad de análisis, su creatividad y su habilidad para argumentar. A diferencia de los exámenes, por ejemplo, que serían de memorizar, al contrario del ensayo, este evidencia el proceso de pensamiento del estudiante y su capacidad para aplicar los conocimientos de manera reflexiva. Estímulo a la investigación y al uso de fuentes. El ensayo incentiva la búsqueda de información en fuentes confiables y académicas. El autor debe consultar libros, artículos, documentos y otras fuentes necesarias para poder sustentar sus argumentos. Este proceso fortalece las habilidades de investigación, el manejo responsable de la información y el respeto por la propiedad intelectual. Formación de criterio propio y ética académica. La elaboración de ensayos contribuye a la información de un criterio propio. El autor aprende a defender sus ideas con respeto, responsabilidad y fundamento teórico. Además, promueve la ética académica al exigir la correcta citación de fuentes y el reconocimiento del trabajo intelectual de otros autores. Aplicación en diversas disciplinas. El ensayo es un género versátil que se utiliza en múltiples disciplinas como por ejemplo la literatura, el derecho, las ciencias sociales, la filosofía, la educación y la comunicación. En cada una de estas áreas, el ensayo cumple funciones específicas, adaptándose a los objetivos y métodos propios de cada disciplina. Por ejemplo, en el ámbito jurídico, ya que el ensayo permite analizar e interpretar leyes y reflexionar sobre los problemas sociales relacionados con el derecho. En las ciencias sociales se utiliza para examinar fenómenos culturales, políticos y económicos desde una perspectiva crítica. Esta adaptabilidad demuestra la importancia del ensayo como herramienta intelectual universal. La importancia del ensayo en la información integral. El ensayo contribuye de manera significativa a la formación integral del individuo, ya que no solo desarrolla habilidades cognitivas, sino también valores como la responsabilidad, la honestidad intelectual y el respeto por las ideas ajenas. Al redactar un ensayo,
El autor aprende a escuchar otras posturas, contrastarlas con la propia y construir un pensamiento equilibrado. El ensayo como medio de comunicación del conocimiento. El ensayo permite comunicar el conocimiento de manera clara y reflexiva. A diferencia de textos altamente técnicos, el ensayo facilita la comprensión de temas complejos mediante explicaciones razonadas y ejemplos pertinentes. Esto lo convierte en un puente entre el conocimiento especializado y el público lector. Conclusiones sobre el ensayo. Para concluir, el ensayo es un texto fundamental para el aprendizaje y el desarrollo intelectual. Su flexibilidad permite expresar ideas de forma clara y crítica, lo cual fortalece la capacidad de análisis y reflexión. Gracias a su importancia académica y formativa, el ensayo sigue siendo uno de los recursos más utilizados en la educación. El ensayo es un género escrito de gran relevancia en el ámbito académico y formativo. Conclusiones sobre el ensayo. Para concluir, el ensayo es un texto fundamental para el aprendizaje y el desarrollo intelectual. Su flexibilidad permite expresar ideas de forma clara y crítica, fortaleciendo la capacidad de análisis y de reflexión. Gracias a su importancia académica y formativa, el ensayo sigue siendo uno de los recursos más utilizados en la educación. El ensayo es un género escrito de gran relevancia en el ámbito académico y formativo, debido a su capacidad para integrar análisis, reflexión y argumentación en un solo texto. Sus características como la libertad estructural, el carácter argumentativo, la claridad en el lenguaje y la subjetividad fundamentada lo convierten en una herramienta eficaz para la expresión de ideas complejas. La importancia del ensayo se manifiesta en su contribución al desarrollo del pensamiento crítico, la mejora de la expresión escrita y la formación de criterios propios. Asimismo, su uso como instrumento de evaluación permite valorar competencias que van más allá de la simple memorización de contenidos, fomentando un aprendizaje significativo. Desde una perspectiva educativa, el ensayo promueve la autonomía intelectual del estudiante al incentivo a investigar, reflexionar y argumentar de manera responsable. Este proceso fortalece las habilidades esenciales para la vida tanto académica como profesional y social. El ensayo no debe entenderse únicamente como una tarea académica, sino como una herramienta de aprendizaje y de crecimiento intelectual. Su práctica constante fortalece la capacidad de análisis, la reflexión crítica y la expresión escrita. Habilidades indispensables. El dominio del ensayo permite al estudiante desenvolverse con mayor seguridad en contextos académicos y a participar activamente, por ejemplo, en debates y expresar sus ideas de manera clara y fundamentada. También no olvidemos que contribuye al desarrollo de la actitud crítica frente a la realidad, promoviendo ciudadanos reflexivos y comprometidos con su entorno. Finalmente, el ensayo representa un espacio de libertad intelectual en el que el autor puede expresar ideas, explorarlas y cuestionar conocimientos establecidos, construir nuevos significados, y por estas razones el ensayo se consolida como un género esencial en la formación tanto académica, social y intelectual. Buenas noches, licenciada. Yo le voy a hablar sobre las ponencias. Una ponencia es una exposición oral y escrita en la cual se presenta de manera clara, estructurada y fundamentada un tema específico ante un público general. Generalmente se utiliza en contextos académicos, científicos, educativos o profesionales y tienen como objetivo comunicar ideas, resultados de investigaciones, análisis o propuestas apoyándose en argumentos sólidos y en muchos casos suelen apoyarse en recursos visuales como son las diapositivas. También les voy a hablar sobre los tipos de ponencias. Entre ellos está la ponencia magistral, la cual es impartida por un experto para divulgar conocimientos complejos de forma accesible a un público general o profesional. Tenemos la ponencia técnica
o científica. Esta presenta estudios, análisis o investigaciones detalladas, común en un evento, es muy común en un evento académico. Tenemos la ponencia informativa. Esta se enfoca en dar datos y hechos de manera objetiva a la audiencia. Tenemos la ponencia persuasiva o demostrativa. Esta busca convencer o mostrar algo como lanzamientos de productos o ventas. Tenemos la ponencia formativa o taller. Esta está orientada a la práctica y el aprendizaje directo de una habilidad específica. Tenemos también short paper o póster. Esta se centra en trabajos más cortos o en etapas iniciales de desarrollos presentados en congresos. También les voy a hablar sobre la importancia sobre las ponencias. Las ponencias son importantes porque nos permiten la difusión del conocimiento y el intercambio de ideas en diferentes ámbitos. Estas nos contribuyen al desarrollo del pensamiento crítico, fortalecen nuestras habilidades de comunicación oral y escrita y promueven la investigación y el análisis, además de que son muy fundamentales para compartir avances científicos, resultados de estudio y propuestas innovadoras, favoreciéndonos en el crecimiento académico profesional tanto del ponente como del público. También tenemos los objetivos de una ponencia, los cuales son informar, que nos ayudan a transmitir conocimientos, ideas, resultados de investigaciones sobre temas específicos de manera clara y precisa. Tenemos explicar, el cual nos ayuda a desarrollar y aclarar conceptos, procesos o problemáticas para facilitar la comprensión del público. Tenemos argumentar, entre sus objetivos, que en sí se trata de sustentar una postura o un punto de vista mediante razones, datos y fundamentos teóricos confiables. Tenemos difundir conocimientos, que en sí es compartir avances académicos, científicos o profesionales con una audiencia determinada. Tenemos fomentar el pensamiento crítico, el cual es motivar la reflexión, el análisis, el debate sobre el tema expuesto. Tenemos promover el intercambio de ideas, que en sí es generar espacio de diálogo mediante preguntas, comentarios, discusiones posteriores a la exposición. Es como hacer un intercambio, de ideas en sí. Fortalecer las habilidades comunicativas. Estas nos ayudan a desarrollar la expresión oral, la organización de ideas y la capacidad de sintetizar del ponente. También les voy a hablar sobre las características de la ponencia. Las ponencias poseen características claras que las distingue de otros tipos de exposiciones. Tienen un tema específico, el cual se centra en un tema bien delimitado y relevante, evitando información innecesaria. Tienen una estructura organizada que en sí presenta una introducción, desarrollo y conclusión claramente definidos. Tienen un lenguaje formal y técnico que se utiliza en vocabulario adecuado al contexto académico o profesional. Tienen fundamentación teórica, la cual se apoya en fuentes confiables, datos, citas o investigaciones previas. También tienen un apoyo visual, que suele complementarse con presentaciones digitales para reforzar el contenido o ayudar en cierto caso que se le llegue a olvidar al presentador, al que está dando la ponencia, tiene para apoyarse en la diapositiva. Las ponencias tienen claridad y coherencia, que en sí las ideas se presentan de forma lógica y ordenada para facilitar su comprensión. También tienen un tiempo definido. Tiene una duración establecida que el ponente debe respetar y cumplir. Tienen interacción con el público. Puede incluirse espacios para preguntas, comentarios o debates según lo que crea el público necesario o lo que ellos crean que necesitan. Si tienen dudas o preguntas, las pueden realizar, pero asimismo hay un tiempo determinado para eso. También les voy a hablar sobre cómo aplicar una ponencia. Las ponencias se aplican en sí en diversos contextos, como congresos, seminarios, simposios, foros académicos, clases universitarias o eventos profesionales. En el ámbito educativo nos ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades de expresión, argumentación y organizar ideas.
en el ámbito profesional, las utilizan para presentar proyectos, investigaciones e información o propuestas, facilitando la toma de decisiones y el intercambio de conocimientos. Las ponencias son muy útiles para nosotros. Bueno, y en conclusión sobre las ponencias son una herramienta fundamental de comunicación académica y profesional, ya que nos permiten presentar ideas, análisis e investigaciones de manera clara, organizada y fundamentada. A través de ellas se da una estructura adecuada y el uso de un lenguaje formal. Las ponencias facilitan la comprensión del tema, promueven el intercambio de conocimientos y fortalecen habilidades como la argumentación, la expresión oral y el pensamiento crítico. Por ello, su correcta elaboración y presentación contribuyen significativamente al aprendizaje y al desarrollo intelectual de quienes la participan, que suelen ser estudiantes, ya profesionales. En sí, las ponencias son muy útiles para nosotros. También les voy a hablar sobre la conferencia. Una conferencia es una exposición oral en la que una persona experta en un tema llamada conferista transmite información, conocimiento, análisis o experiencias a un público determinado, con su finalidad principal, que es informar, explicar y orientar sobre un tema específico, generalmente en contextos académicos, científicos, culturales o profesionales. A diferencia de otras exposiciones, la conferencia suele ser más extensa y formal, y el público cumple un rol principal, que es receptivo. También tenemos los tipos de conferencia, en los cuales está la conferencia magistral, que es una exposición oral llevada a cabo por una persona importante o conocida, en el que trata detenidamente un asunto que conoce en profundidad. También tenemos la conferencia internacional, que es una reunión en la que participan representantes importantes para tratar un tema de interés común y de carácter internacional. También tenemos las conferencias de ciudadanos, que es un tipo de conferencia para tratar un tema de interés público llevado a cabo bajo un modelo de democracia en el que los ciudadanos forman parte del debate. Tenemos la conferencia de prensa, la cual consta de una exposición previamente preparada y realizada por una persona u organización a través de medios de comunicación para notificar un suceso de interés. Tenemos la conferencia científica, la cual es una conferencia de carácter académico para debatir sobre un asunto científico o con el objetivo de difundir o intercambiar o adquirir conocimiento sobre un tema de discusión. Tenemos la conferencia dialogada. Esta se refiere a la conferencia en la que los oradores y los oyentes debaten sobre el tema de discusión a lo largo de la exposición. Es una modalidad que busca enriquecer la conferencia mediante el intercambio de ideas entre los participantes. También les voy a hablar sobre la importancia sobre la conferencia. Las conferencias son importantes porque nos permiten la difusión de conocimientos especializados a un público amplio, contribuyendo a la actualización académica y profesional. Fomentan el aprendizaje continuo y nos facilitan el intercambio de ideas, además de que fortalecen la cultura, el pensamiento crítico y el acceso a información relevante en diferentes áreas del conocimiento. También tenemos los objetivos de una conferencia, los cuales son muy esenciales. Entre ellos está difundir conocimiento, transmitir información, conocer ideas, entretener al público, convencer a los oyentes para lograr un objetivo, proporcionar reflexiones, entre otros. También están las características. En sí, las conferencias tienen unas características principales y muy específicas, las cuales son que tienen un carácter formal, tienen un uso del lenguaje apropiado y estructurado, definido, a diferencia de una conversación casual. También tenemos que tienen un tema de interés común, se centra en un asunto específico que concierne a la audiencia, especialistas, los cuales son los líderes por un experto o un grupo de expertos en la materia. Tenemos la exposición oral y planificada, que esta requiere preparación previa del discurso y los puntos a tratar. Tenemos la estructura organizada,
que consta de introducción, desarrollo, cuerpo y conclusión. Tenemos el uso de recursos visuales, los cuales son frecuentemente complementados con presentaciones, gráficos, videos para apoyar la exposición. Interacción incluye una sesión de preguntas y respuestas para debatir y aclarar dudas. Las conferencias tienen objetivos claros porque busca transmitir conocimientos, educar o persuadir a la audiencia. También tiene una variedad de temas que pueden ser sobre ciencia, política, negocios, motivación, etcétera, entre muchos temas más que pueden tener una conferencia. Tiene un formato flexible, puede ser de manera presencial, virtual o videoconferencia o híbrida. También les voy a dar la estructura de una conferencia. La estructura de una conferencia en sí está la planificación de la conferencia, que es la parte donde se organizan las ideas, los temas a tratar, los objetivos que se pretenden lograr y la conclusión de las mismas. También tenemos la presentación de la conferencia, que es la introducción del orador a la sala de conferencia, en cuya presentación la realiza el moderador de la exposición o el conferencista mismo. También tenemos la exposición de la conferencia, que consiste en el desarrollo del discurso, cuya duración suele ser aproximadamente de 1 hora, aunque los tiempos son muy variables, dependiendo del tema a exponer y el público presente. En esta parte, el orador utiliza varios recursos de apoyo, como imágenes, notas escritas o diapositivas y muchos más. También tenemos la aplicación, o cómo aplicamos o en qué momento aplicamos una conferencia. Las conferencias se aplican en universidades, instituciones educativas, congresos, seminarios, foros culturales, eventos empresariales y científicos. También se aplican en el ámbito educativo, sirven para ampliar y profundizar contenidos. En el ámbito profesional, permiten presentar avances, investigaciones o tendencias apoyando la toma de decisiones y el desarrollo institucional. Y por último les tengo una conclusión sobre las conferencias. En conclusión, las conferencias constituyen un medio esencial para la transmisión de conocimientos, ya que nos permiten comunicar información especializada de manera clara, organizada y accesible. A través de ellas se fortalece el aprendizaje continuo, se promueve la reflexión crítica y se facilita el intercambio de ideas entre expertos y el público, además de que contribuyen al desarrollo académico, profesional y social. Al acercar a las personas a nuevos enfoques, avances y experiencias relevantes, consolidándose como una herramienta fundamental en los procesos educativos y de formación permanente. Y ese sería todo mi tema y gracias. Saludos estimados, mi nombre es José Rosales, soy del grupo número 3 de la materia Lenguaje y Comunicación. La exposición es acerca de tipos de informes y tipos de artículos. ¿Qué es un informe? Un informe constituye un documento formal de carácter expositivo, cuya finalidad primordial radica en transmitir información específica, analizar situaciones particulares o presentar resultados de investigaciones de manera estructurada y objetiva. La esencia del informe reside en su capacidad para transformar datos dispersos en conocimientos organizados, facilitando procesos de toma de decisiones, documentación institucional o discusión de hallazgos. A diferencia de otros documentos comunicativos, el informe se caracteriza por su rigor metodológico, su orientación hacia la resolución de problemas concretos y su adaptabilidad a diversos contextos organizacionales, académicos o técnicos. Su valor no solo yace en el contenido que presenta, sino en la forma sistemática que organiza la información, estableciendo relaciones causales, identificando patrones y proyectando escenarios futuros basados en evidencia comprobable. La estructura general del informe consta de una portada y un título, de resumen ejecutivo o abstract, índice y tablas de contenido, introducción y objetivos, metodología, cuerpo principal, conclusiones, recomendaciones, anexos y referencias. También, la clasificación de los informes por su formato pueden ser del tipo ejecutivo, cuya característica es resumido y
con puntos claves, una extensión de 1 a 5 páginas y para una audiencia de alta dirección. Un tipo extenso, más detallado, más exhaustivo, de 20 o más páginas y para una audiencia de especialistas. Un tipo periódico, con sus características que es regular, actualizado, una extensión variable y para una audiencia de seguimiento continuo. O un tipo especial con características de ocasional específico, con una extensión según su necesidad y a una audiencia definida. La clasificación de los informes por su función o propósito. Tenemos informes técnicos. Los informes técnicos representan la columna vertebral de la documentación especializada en campos científicos, tecnológicos e ingeniería. Estos documentos se caracterizan por un lenguaje altamente especializado que requiere familiaridad con la terminología del campo específico, incorporado frecuentemente notaciones matemáticas, fórmulas químicas, diagramas de flujo, especificaciones dimensionales y protocolos estandarizados. Sus características: un lenguaje especializado y técnico que incluye especificaciones, diagramas, datos técnicos de alto nivel de detalle y precisión, una estructura metodológica y rigurosa. Las aplicaciones: documentación de proyectos de ingeniería, resultados de laboratorio, manuales técnicos y análisis de sistemas. Tenemos los informes científicos. Los informes científicos constituyen la materialización documental de métodos científicos, encapsulando no solo los resultados de una investigación, sino el proceso intelectual y experimental que condujo a dichos hallazgos. Su estructura paradigmática sigue la secuencia lógica del pensamiento científico: identificación del problema, formulación de hipótesis, diseño metodológico, recolección de datos, análisis estadísticos, interpretación de resultados y formulaciones de conclusiones. Las características son hipótesis, metodología, resultados de discusión, revisión bibliográfica, datos cuantitativos y cualitativos, conclusiones basadas en evidencia, y tiene aplicaciones como publicaciones académicas, investigaciones de campo, tesis y disertaciones, estudios experimentales. Tenemos los informes de tipo administrativos. Los informes administrativos funcionan como sistema nervioso central de las organizaciones, transmitiendo información vital para la homeostasis corporativa y la toma de decisiones estratégicas. Estos documentos operan en múltiples niveles organizacionales a nivel operativo, capturan métricas de desempeño diario a nivel táctico, analizan eficiencia de procesos y a nivel estratégico, evalúan posicionamientos competitivos y su sostenibilidad institucional. Tenemos unos subtipos como informes de gestión, informes financieros, informes de proyectos, memorándums internos. Las aplicaciones para este tipo de informes son la toma de decisiones directivas, rendición de cuentas, planificación estratégica y control organizacional. Tenemos los tipos de informes analíticos. Los informes analíticos representan la culminación del proceso intelectual de datos donde la información supera su estado descriptivo para alcanzar significativos interpretativos. Estos documentos ejecutan una transformación triple: primero organizan datos dispersos en estructuras coherentes, segundo identifican relaciones, correlacionados y patrones subyacentes, tercero derivan implicaciones prácticas y proyección futuras. Sus características: análisis estadísticos, interpretación de datos, recomendaciones específicas, corporativas y benchmarking. Aplicaciones: pueden ser usados en estudios de mercado, análisis financiero, investigaciones operativas, evaluación de políticas. Y como quinto tenemos a los informes expositivos o exploratorios. Los informes expositivos se especializan en la cartografía objetiva de realidades, abstrayéndole de la interpretación para concentrarse en la descripción meticulosa y sistemática. Su valor reside en la construcción de bases de datos estructuradas que sirven como conocimientos para posteriores análisis. Sus características pueden ser descripción objetiva, recopilación de hechos, estructura cronológica o temática, sin interpretación subjetiva. Y las aplicaciones tenemos como resumen ejecutivos, actas de reuniones, reportes de situación y documentación de procesos. Siguiendo con la exposición, ahora tenemos lo que son los artículos. La definición general de un artículo. El artículo constituye una forma discursiva híbrida que oscila entre la exposición objetiva y la argumentación persuasiva.
adaptando su naturaleza según el ecosistema comunicativo, donde se inserta. Como género, el artículo posee una plasticidad notable, puede adoptar la rigurosidad metodológica de la ciencia, la inmediatez periodística de la noticia, la profundidad reflexiva del ensayo o la especialización técnica de la literatura profesional. Su identidad fundamental radica en la combinación de la unidad temática con desarrollo argumentativo, autónomo, presentando una tesis central desarrollada a través de las evidencias y racionamientos estructurados. La clasificación de los artículos tenemos académicos o científicos. Son documentos que presentan hallazgos novedosos de estudios empíricos o teóricos. Siguen estructura, introducción, metodología, resultados, discusión. Incluyen referencias bibliográficas exhaustivas y pasan por revisión por pares. Su valor radica en contribuir al avance del conocimiento en un campo específico. Las características de este tipo de artículos tienen una estructura, una introducción, métodos, resultados de discusión, datos originales, contribución al conocimiento y revisión por pares rigurosas. Como ejemplo tenemos estudios experimentales, investigación de campo, desarrollo teórico original y modelos matemáticos nuevos. Tenemos el artículo de revisión. Sintetiza y analiza investigaciones existentes sobre un tema. Revisión narrativas ofrecen panoramas cualitativos guiados por las experiencias del autor. Revisiones sistemáticas aplican metodologías rigurosas para minimizar sesgos. Como subtipos tenemos revisión narrativa, revisión sistemática, meta-análisis y revisión de alcance. Para este tipo de artículos tenemos aplicaciones tanto como estado del arte en un campo, identificación de brechas de investigación, síntesis para práctica basada en evidencia, orientación para nuevos investigadores. Tenemos los artículos teóricos. Desarrollan marcos conceptuales, modelos explicativos o paradigmas interpretativos sin presentar datos empíricos nuevos. Su valor está en la potencia explicativa y coherencia lógica. Siguen estructuras argumentadas donde presentan teorías existentes. Sus características, un enfoque conceptual, argumento lógico, desarrollo teórico y sin datos empíricos originales. Artículos metodológicos. Presentan innovaciones en herramientas de investigación, nuevos instrumentos de medición, técnicas experimentales, enfoques analíticos o métodos interdisciplinarios. Sus características son descripción detallada de la metodología, validación del método, aplicaciones potenciales, comparación con métodos existentes. Tenemos los artículos cortos. Son formatos concisos para hallar hallazgos específicos. Cartas al editor, comentarios breves, comunicaciones cortas, resumen resultados preliminares, notas de investigación, hallazgos limitados, reportes de casos en ciencia de la salud. Tienen extensión reducida pero rigurosidad científica. Como ejemplos tenemos las cartas al editor, comunicaciones cortas, notas de investigación y reportes de casos. Tenemos también clasificaciones de artículos periodísticos. Tenemos un artículo informativo o una noticia, cuyas características son objetividad, estructura de pirámide invertida y sin opinión del autor. Artículos de opinión. Editoriales representan la posición institucional del medio. Columnas expresan perspectivas personales de autores reconocidos. Artículos de fondo ofrecen análisis profundos. Críticas evalúan otros culturales o productos. También tenemos subtipos, los editoriales, la columna, artículo de fondo y la crítica. Tenemos lo que son los artículos de reportaje o investigación periodísticas, cuyas características son investigación profunda, múltiples fuentes, exposición de problemas e impacto social. También tenemos un artículo especializado, que es un artículo científico divulgativo donde se traducen conocimientos especializados para público general, técnicos o profesionales. Se dirigen a profesionales de un sector específico de interés humano, se enfocan en aspectos personales o sociales, requieren equilibrio entre precisión y accesibilidad. Y como estructura general del artículo tenemos que consta de título, tiene que ser claro, descriptivo y conciso, autores y afiliaciones. Tenemos lo que son resumen, el abstract, donde están los objetivos, métodos, resultados y conclusiones, palabras clave, introducción, donde se argumenta el problema, el objetivo y justificación,
Tenemos una revisión de literatura, donde está el contexto teórico, la metodología, el diseño, participantes, instrumentos y análisis, discusión, la interpretación, comparación con la literatura, conclusiones, donde se conectan hallazgos principales e implicaciones, los agradecimientos, referencias bibliográficas, anexos. Y como una conclusión comparativa tenemos lo que son las diferencias fundamentales entre los informes y los artículos. Tenemos el propósito principal de un informe es la comunicación interna y la toma de decisiones, y de un artículo la difusión de conocimiento. La audiencia típica para un informe es específica y definida, y para un artículo es general o especializada.